En nuestra identidad se esconde un nombre, un propósito, una herencia. Es aquel que rompe la matriz, el que bendice su tierra, el primero al sacrificio. Es el de la doble porción, el primogénito entre los muertos, el que rasgó el velo en dos. Él es el vencedor. Santiago en Llamas 2023. Primogénito, la herencia de la doble porción. Quiero continuar de lo que se ha venido hablando, sobre todo en la mañana. El pastor, el maestro Alfredo Di Miro nos hablaba que es tan importante la bendición que Dios tiene de forma vertical, pero no deja de ser importante la bendición que tenemos horizontal. Y él nos hablaba que es de gran bendición para todos nosotros, porque todos acá, de alguna manera, si hemos sido congregados, tenemos un pastor. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos una pastora. Si estamos acá, debiera ser así. Ahora que ese pastor usted lo reconozca como maestro, como profeta, como apóstol o como padre, yo siempre digo, conforme a lo que reconoce, es lo que usted recibe. Hubieron gente que se le vino ahí a acercar al Señor y le dijeron rabí, ¿y qué recibieron del Señor? Enseñanza. Y algunos la samaritana le dijo, se me hace que eres profeta, y el Señor ya sabe lo que sucedió, le habló parte de su vida. Entonces todos tenemos un pastor, y yo quiero continuar en esa línea. Por eso se llama este mensaje el camino del charat. Charat es una palabra hebrea que representa, ¿cierto?, a alguien que camina con un maestro, a alguien que camina con alguien de un rango mayor, a alguien que por ahí está siendo preparado. Y escuché una frase de todo lo que escuché y la anoté y dije, porque nos están preparando para recibir herencia. ¿Cuántos dicen amén? Y la herencia del primogénito, ¿cuál es? La doble porción. ¿Estamos entendiendo, cierto? Entonces todo lo que está sucediendo acá es una preparación, una capacitación para recibir herencia. Entonces yo entiendo que si estamos al lado de un hombre de Dios, ese hombre de Dios tiene una herencia que entregar. ¿Cuántos dicen amén? Y es algo que tenemos que desarrollar. Entonces esta palabra charat aparece como alguien, como un servidor, como un ministro también, ¿cierto?, que se apega a alguien de mayor rango y de alguna manera sirve, trabaja, está al servicio de, pero también hereda. No solamente está al servicio, sino también hereda. Mire, rápidamente, la palabra charat tiene que ver con administrar, tiene que ver con criado, tiene que ver con ministerio, con ministrar, ministro, servidor, servir. Pero mire, servir a un rango mayor, pero también tiene su herencia. Dígale, yo he venido por mi herencia. Siempre y cuando sirvamos. No se nos dijo eso en la escuela de pastores: el que sirve, sirve, y el que no sirve, oye, estamos profundos, ¿cierto? El que sirve y el que no sirve. A mí me llama la atención porque, mire, esa palabra sale en la Biblia. Una de las traducciones habla de los hijos de Elí, que no conocían las normas, no conocían las leyes, no conocían las obligaciones, y otra versión dice que no servían para nada. Mire qué terrible que se diga así de un sacerdote, que no sirva para nada. Pero no va a ser en nuestro caso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra charat aparece en estas conexiones que yo le llamo. Moisés con Josué. Josué fue un charat de Moisés, y usted conoce la historia. Josué hereda, ¿cierto?, el liderazgo de continuar con el pueblo de Israel. Samuel aparece como un charat de Elí, y también Samuel hereda, ¿cierto?, lo que es el juzgar a Israel. Leví, dice la escritura, que fue un charat de Dios y heredó el sacerdocio. Y Aarón y sus hijos también aparecen como charat de Dios, pero heredaron ellos el sumo sacerdote. Y me salté esto, que se ha dado mucho, ¿cierto? Se ha hablado mucho esto.
el pastor maestro Alfredo lo señalaba. Y señalé Charan, Elías con Eliseo, o Eliseo con Elías, porque si bien todos ellos recibieron herencia, Eliseo se caracteriza para recibir una doble porción. Entonces, yo me acordaba del apóstol Sergio en la mañana, porque el maestro Alfredo habló tanto de esta relación de Eliseo con Elías, y yo dije, me están ganando todo el mensaje, Señor, ¿cómo le hago? Eso pasa por predicar de lo último, ¿cierto? ¿Cómo le entro acá? Pero bueno, algo le vamos a entrar. Entonces, en la figura, que así dice la escritura, ¿cierto? En hebreo, que son sombra y figura el antiguo pacto, y para enseñanza nuestra, dice el apóstol Pablo, que quedó el antiguo pacto. Quiero que podamos sacar una enseñanza, porque se nos habló en la mañana que hay que caminar juntos para recibir una doble porción. Parece que no todos quieren doble porción. ¿Quiere doble porción? Entonces necesitamos entender cómo recibimos la doble porción. Entonces, mire qué interesante. Y le dijo, Primera de Reyes 19:15. Yo sé que esto usted lo sabe y quizás lo ha leído y hasta lo ha predicado, pero necesito pasar por acá para llegar al punto donde quiero llegar. Y le dijo Jehová a Elías: ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás. Y le pide que haga 3 ungimientos. Diga 3 ungimientos. Diga 3 ungimientos. Porque así habla, así yo me doy cuenta que no se está quedando dormido. Primero, ungirás a Hazael por rey de Siria, primer ungimiento. Segundo, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y no sé quién fue de los predicadores dijo, lo más común para ir a buscar al sustituto de Elías es irlo a buscar a una escuela profética. Alguien que está en formación, alguien que está en preparación. Las escuelas proféticas están desde el tiempo de Samuel. Y es importante que los profetas estén en escuela. Necesitamos seguir formando escuelas proféticas. Eso. Pero curiosamente, Dios le dice a Elías que no vaya a buscar a la escuela profética al sucesor de él. Si bien Elías fue un profeta tremendo en las manos de Dios, y quién soy yo para juzgarlo a él, pero sí tenía una característica que quizás lo hacía vulnerable. Y es algo que se tienen que ministrar a todos los profetas, y le hablo como profeta de Dios, que es la parte emocional. Porque ¿quién entiende, hermano mío, desafiar a 850 brujos, cortarle la cabeza a 400 y después una victoria, que haya descendido fuego del cielo, y después Jezabel le manda un mensajero, le manda un malak? No le manda cualquier mensajero, porque había que tener para mandarle mensajeros a Elías, porque Elías les prendía fuego, pero le manda, debe haberle mandado a alguien de gran nivel de tinieblas, porque la palabra del mensajero amedrentó el corazón de Elías al punto que se quería morir. Y uno, ¿cómo entiende algo así? Alguien que tiene tal grado de victoria y por un mensaje desea morirse. Pero bueno, lo que veo es que Dios va a buscar a Eliseo para que de alguna manera suplir la necesidad que tiene Elías. ¿Cuál era el problema de Elías? Que un día sí, un día no. Sus emociones eran inestables. Y mire qué interesante, porque la narrativa dice que partiendo él de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba. ¿Cómo lo vio? Trabajando. ¿Dónde? Con la mano en el arado. Y el Señor enseñó años después que todo aquel que sabe poner la mano en el arado sabe que no puede volver atrás. ¿Cierto que sí? Entonces, una figura. Van a buscar a Eliseo porque este hombre sabía poner la mano en el arado, y quizás no entendía nada de lo profético, pero tenía una cualidad: su determinación de ir siempre hacia adelante y no volverse atrás. Entonces el Señor ve en la persona de Eliseo el poder suplir lo que le faltaba a este profeta de Dios llamado Elías. Y así fue. Estaba arando con 12 yuntas delante de sí,
Y él tenía la última, y pasando por delante de él, le echó sobre él su manto. Elías se saca su manto y se lo tira, hermano. Y es como cuando, no sé si le pasa a usted, y hay ministros acá, cuando el Señor te habla por profeta y te dice: haré de ti esto, haré de ti esto, haré de ti esto. Y uno sueña y como que agarra el manto y lo huele y dice: qué rico. Pero después te lo quitan, pues. Como que te hacen soñar con él. Así pasó. Le lanza el manto, pero no se le quedó con el manto. Lo tomó, cierto, como propiedad, y como ya muchos sabemos, como marcando, cierto, su vida. Entonces él entendió, Eliseo entendió. Diga: yo necesito entender como primogénito. Porque si no entendemos, vamos a seguir dando vueltas y no vamos a recibir nada. Dígale al que está al lado suyo, y así me ayuda a despertarlo: necesitas entender. ¿Por qué entendió? Porque dejó al momento los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre. Diga: honra. Honra. Permíteme dejar de besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y Elías le dijo: ve, vuelve, que te he hecho yo. Y se volvió, y era lo que nos enseñaban en la mañana. Tomó de las yuntas de buey un par de ellos, lo mató con el arado, que era su instrumento de trabajo, hizo fuego y coció la carne de los bueyes. Eso es determinación. Ayúdeme a predicar. Dígale que está al lado suyo: el que recibe la doble porción es el que se determina. ¿Va conmigo? Como queriendo decir: si por ahí esto no funciona, no tengo nada por qué volver. Y después se levantó y fue tras Elías. Y necesito pasar por aquí. Yo sé que usted lo ha leído, pero es necesario. Y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, ya se hablaba de la partida de Elías. Ya se hablaba que Elías iba a dejar. Ya se hablaba que alguien iba a heredar. Ya se hablaba. Yo creo que en Gilgal Eliseo ya se había determinado pedir lo que había pedir. Yo lo veo así. Ya se había determinado, porque ya se hablaba de la partida de Elías. Ya Eliseo, al saber que fue elegido por el profeta, ya me imagino que en su corazón ya estaba determinando: ¿qué es lo que voy a pedir? ¿Qué es lo que quiero heredar? ¿Qué es lo que quiero que me traspasen? Y a mí me gusta la gente así, que tiene determinación, que sabe lo que quiere. No aquella gente que diga: no, lo que me caiga nomás, humildemente. No, quiero esto y es. ¿Qué quieres que te haga? Quiero ver, punto, recibe. ¿Qué quiero? ¿Qué quieres? Ver, punto. Yo creo que Eliseo ya estaba en su corazón: es la oportunidad de mi vida. Y lo pusieron a caminar al lado del profeta de la nación. Y yo creo que si Dios te puso al lado del profeta, tu apóstol, tu pastor, es porque ese hombre y esa mujer de Dios tiene una bendición que entregarte. Y si no la estás recibiendo, es porque no has sabido tu ubicación. Porque hoy estamos dentro de un mundo donde todos quieren posiciones. Y lo que Dios quiere que entiendas es ubicación. Hay gente que quiere estar en un lugar, pero quizás no es la ubicación que Dios le tiene. Y necesitamos conocer nuestra ubicación. Y la ubicación que entendió Eliseo fue apegarse. ¿Por qué? Porque va a partir, porque se va, ya se hablaba, y me van a heredar. Y yo tengo que tenerla clara qué es lo que quiero. Entonces, los procesos, y eso usted lo entiende, tienen que suceder. Hubo una frase que se dijo: la herencia no se entrega al principio, la herencia se entrega al final. Pero el principio y lo que pueda suceder en ese proceso te va a preparar para recibir aquella herencia. Hay gente que está solo ilusionado con el final, pero no ha comenzado y no ha entrado en el proceso.
Todo lo que nos pasa nos prepara para la herencia. Todo lo que nos sucede nos prepara para la herencia. Todo lo que nos hace vivir Dios como proceso nos prepara para nuestra herencia, sea bueno y sea malo. Yo tengo un rema que no es mío, lo de mi pastora, se lo escuché a ella, y el rema de mi pastora es: Dios es bueno en el día bueno, y en el día malo Dios sigue siendo bueno. Y eso te prepara. Por eso es importante por donde pasó Eliseo, porque lo preparó para recibir. Quizás hoy tú estás pasando un proceso, quizás has pasado un proceso, quizás está bien, no sé en qué te pille hoy, pero todo lo que está sucediendo, su palabra dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es conforme al propósito con el cual fuimos llamados. ¿Por qué nos pasa algo? Por el propósito. ¿Por qué nos sucede lo que nos sucede? Por el llamado, por el propósito, por el final que tiene que suceder. Entonces es importante entenderlo. Y Gilgal es un lugar de circuncisión. Es lo que hablaba el maestro Alfredo. Hay gente que se apega pero no recibe ministración. Los pies son figuras de ministración. Y hay gente que anda con botas en verano. ¿Quién es alguien que anda con botas en verano? Alguien que no quiere mostrar sus pies, que no quiere ser ministrado. Y la circuncisión es algo íntimo. Hay que tener determinación de lo que quiero recibir para permitir que te circunden, que te saquen el prepucio, que te saquen lo carnal, lo que sobra, lo que impide que te haga que entres en un pacto. Y eso lo hace un padre ministerial. Por eso hay gente que no recibe la herencia porque no están dispuestos a ser circuncidados por un padre. No, yo con Dios nomás. Ya fuimos ministrados eso en la mañana. Hay una herencia que carga tu pastor, hay una herencia que carga tu pastora. Y va a depender de la ubicación que tú te encuentres. Va a depender en la ubicación que tú te encuentres. Va. A ver, ¿cómo lo digo, Señor? Es lo que tú permitas que te ministren. Me recuerdo años atrás, mire, 10.000 años atrás. Digo eso porque hay ovejas mías acá y empiezan a decir: ay, que es hijo a 5 años, ¿dónde se da? 10.000 años atrás llegó un matrimonio con un pastor, y el pastor los trajo al matrimonio porque habían estado separados y querían, cierto, pasar por ministración, sanidad interior, liberación, porque se habían vuelto a juntar. Y lo juntamos y uno hace preguntas incómodas y uno dice: cuando estuvieron separados, ¿uno de los dos tuvo pareja? No, si seguimos siendo siervos del Señor. Y el Señor me habla y me dice: adulterio hubo, pero no quieren reconocer, así que sepáralos. Se vienen a ministrar y no están dispuestos a ser ministrados. Una cosa que entienden. Se vienen a ministrar y te mienten. Los separamos. Me fui con la pastora, junto con la esposa, y le digo: hermanita, no me mienta, no me haga perder el tiempo y no pierda el suyo. El Señor ya me habló que ya tuvo usted pareja. ¿Cuántas parejas tuvo? 2 parejas tuve. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que busca ministrarse, pero quieren ministrarse con lo que ellos permiten. Y cuando hablamos de circuncisión, estamos hablando de las partes íntimas, estamos hablando de lo más íntimo, de lo que puede llegar una persona. Todos decimos: ay, Timoteo, verdadero hijo, pero no tuvo problema siendo mayorcito cuando Pablo lo circuncidó. Ahora la pregunta es: ¿estás dispuesto a ser circuncidado? Porque la doble porción suena al rico, suena hasta popular. ¿Cuántos quieren la doble porción? Amén. ¿Estás dispuesto a ser circuncidado? Parece que no todos. Pero yo confío que a medida que va el mensaje, algo va a suceder. Pero en Gilgal ocurrieron más cosas. Por ejemplo, en Gilgal se celebró la Pascua. Y es tremendo porque se celebró la Pascua a los 14 días. Y 14 es número de testimonio. Entonces Eliseo alcanzó testimonio para que lo llevaran a donde lo llevaron, que es Gilgal. Porque uno como pastor no lleva a un discípulo a cualquier lugar, ¿o no, pastores? No lleva a cualquier persona. Si lo llevaron a Gilgal, mira, si tu pastor te pide algo es porque tu pastor cree que lo puedes dar.
Digan amén las ovejas. Y 14 el número de testimonio. Entonces Eliseo estaba dando testimonio para llevarlo a donde lo llevaron. Pero Pascua tiene que ver con 5 cosas. Si bien Pascua es Cristo para nosotros, pero aquí todavía no venía el Señor. Y cuando celebraban Pascua, celebraban la libertad, la liberación, la redención, que eran pueblo de Dios y caminaban hacia la herencia que el Señor le daba como tierra prometida. Entonces entiendo que si alguien está pasando por Gilgal, le están ministrando liberación, le están ministrando libertad, le están ministrando redención, le están ministrando identidad para prepararlo a la herencia que tiene que ir a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Y yo pregunto, ¿cuántos necesitan liberación? A ver, mira a su hermano que está al lado. Como profeta, mírelo. ¿Necesitará liberación su hermano? ¿Qué dice usted? Ya, mira, avancemos mejor, porque esto no es el mensaje, hermano, es la introducción. En Gilgal también se dio como base de operaciones para conquistar. Así lo estableció Josué. Y una de las primeras cosas o personas que nosotros necesitamos conquistar es a nosotros mismos. Hay gente que quiere conquistar el mundo y no se ha conquistado él. Todavía hay un cierto descontrol de muchas áreas, pero estamos ahí, estamos procurando. Me gustó esa palabra, hermano mío. Estamos procurando ser conquistados cada día, ¿cierto? Nos bendijo el apóstol con esa palabra. Estamos procurando ser libres, estamos procurando alcanzar libertad, estamos procurando ser mejores cada día. ¿Cuántos dicen amén? Fue en Gilgal donde se repartió tierra. Bueno, y esto sí quizás es un poquito más serio, porque los que permanecieron leales a David lo encontraron allí en Gilgal después de la muerte de Absalón. Entonces Gilgal también es una tierra de lealtad, donde te tienen que ministrar lealtad. Ahora la pregunta es, y va a ir enfocado a eso: ¿has sido leal con tu pastor? Wow, no hay ningún amén. Voy a volver a preguntar: ¿has sido leal con tu pastor? Porque es fácil servir en el día bueno. Es fácil servir y ser, cierto, leal en el día bueno, pero ¿qué hay del día malo? Hay gente que es leal mientras su pastor no se equivoque, pero cuando su pastor se equivoca, dejó de ser leal. Entonces la primogenitura tiene que ver con eso: caminar juntos, más allá de las circunstancias que puedan suceder. Y aquel que están preparando para una herencia, para una doble porción, le tienen y nos tienen que ministrar lealtad. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque ahora Jehová me ha enviado a Betel. Ya lo empieza a rechazar. Todos decimos, oh, lo que el Señor le dijo a Pedro: cállate, apártate de mí, Satanás. ¿Sabe lo que me sorprende a mí? Que Pedro haya seguido caminando al lado de Jesús después de esa palabra. ¿Qué pasa si su pastor le dice a usted: apártate de mí, Satanás? Yo pregunto, que usted le dice: mi pastor, quiero darle un consejo, apártate de mí, Satanás. Que el Señor lo reprenda. ¿Qué haría usted? Señor, necesito que sanes a mi hija que está atormentada por un demonio. El pan de los hijos no es para los perros. ¿Qué haría usted? Pregunto, ¿qué haría usted? Por menos de eso se va gente de la iglesia. Entonces, es necesario que cuando hay rechazo, no siempre tiene que ver con el rechazo, sino para demostrar lo que tenemos dentro de nosotros. Como ya había quemado los bueyes, o un par de bueyes, y ya había quemado el arado, él dijo: yo no tengo otra forma de ver esto, tengo que seguir hacia adelante. Y ahí está esa palabra, ¿cierto? Vive Jehová, que no te dejaré. Y lo llevaron a Betel. Y los hijos de los profetas aparecen aquí, dice:
¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él dijo: sí, ya lo sé, cállense. Ahora yo me pregunto, si los hijos de los profetas sabían que Elías iba a ser arrebatado, ¿qué hacían lejos? El saber no te hace especial. Hay gente que se jacta de lo que sabe. ¿Sabe lo que te hace especial? Conocer tu ubicación. Porque estos sabían lo mismo que Eliseo sabían, pero estaban lejos. Estaban lejos, sabían, conocían, sabían, pero estaban lejos. Y yo pregunto, ¿cuánta gente hoy está lejos de su pastor? Tiene el nombre: no, yo me congrego en Centro Cristiano Internacional, pero están lejos. Saben, pero están lejos. Están lejos. Entonces necesitamos entender esto. Eliseo conocía su ubicación. Y Betel es lo que nos ministraban también en la mañana. El saber que tenemos casa. Alguien que está por la doble porción no anda pinchando en cualquier lado, ¿cierto? Sacando de un lado, sacando a otro. Tiene que tener sentido de pertenencia. Sabe que pertenece a una casa. No me imagino a los de Judá queriendo ser de Benjamín y los otros queriendo ser de Neftalí. Tiene tribu, tiene casa, tiene pastor, tiene lugar. El que va camino a una herencia sabe que tiene casa. No es peregrino, tiene casa. Mire qué interesante esto, hermano mío. En Betel plantó Abraham su tienda cuando el Jehová se le apareció. Si en lo natural lo plantado produce fruto, ¿usted cree que en lo espiritual no va a suceder? ¿Sabe por qué gente no produce? Porque nunca se ha plantado en una casa. Nunca ha hecho de una casa su casa. Nunca se ha plantado en un lugar. Nunca se ha plantado en la vida de un hombre, en la vida de un pastor. ¿Y cuántos pastores? Oye, pero tiene un montón de pastores y todos por YouTube. Cuando Dios te puso un hombre, Dios, ¿sabes cómo lo veo? Como rechazando el plan de Dios, como rechazando al hombre de Dios que te puso para ministrarte, como rechazando lo que Dios determinó, como que tú podrías hacer algo mejor de lo que Dios hizo, cuando fue Dios el que te puso ese hombre de Dios, cuando fue Dios el que te puso esa mujer de Dios. ¿Por qué? Porque ese hombre de Dios y esa mujer de Dios cargan una porción, una herencia que depende de nosotros saber arrebatarla. Pero ¿cómo voy a estar cerca del hombre de Dios si ni siquiera sé si esta es mi casa? Cuando usted llega a una casa que no es suya, usted llega, entra a los dormitorios, se acuesta, se duerme un rato. ¿No? Abre el refrigerador, saca un helado, una bebida y se la toma. ¿No? ¿Por qué no? Porque es casa ajena. Pero en la suya, ¿cómo voy a recibir la doble porción si ni siquiera sé cuál es mi casa? Entonces, fue en Betel donde a Jacob se le reveló el sueño. Y mira, y me voy a saltar esto porque dice que Jacob soñó un sueño y aquí una escalera, y del ángulo que lo estoy viendo, la escalera unía cielo y tierra. Y yo veo con la figura de Elías y Eliseo que lo llevan a Betel para que entiendan que el hombre de Dios es una escalera, es una conexión entre el cielo y la tierra para tu vida. El hombre de Dios es una conexión hacia tu vida. Hay gente que dice, y se nos enseñó eso en la mañana: no, yo solo Dios, yo con Dios. Si no eres capaz de estar apegado a un hombre visual, es muy difícil que te apegas a alguien que no ves. Ahí el Señor se le apareció a Jacob, ahí el Señor se le reveló, porque en Betel hay un lugar de revelación, es un lugar angelical, es un lugar de promesa cuando no hay nada, pero el Señor cumple cada una de sus palabras. Ahí le dijeron a Jacob: qué linda palabra, no te voy a dejar hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. ¿Cuántos reciben esa palabra?
Entonces era necesario en vez de llevarlo a Betel. ¿Para qué? Para que se sienta cobijado, para que se sienta en cobertura. ¿Por qué? Porque cuando hay casa hay profecía. La palabra dice: no hay nada nuevo bajo el sol. Sí, pero bajo el sol no hay cobertura. Pero bajo cobertura siempre hay algo nuevo, siempre hay palabra. Y en una casa en donde hay una palabra, una voz profética que va a marcar tu camino, va a marcar tu vida. Y Elías le volvió a decir: quédate aquí. Lo rechaza por segunda vez, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él nuevamente le dice: vive tu alma que no te dejaré. Por eso pienso que Eliseo ya estaba determinado hace mucho rato, ya tenía listo lo que él quería. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y se repite la historia, usted ya sabe. Pero estaban lejos. Diga para usted mismo: yo no quiero estar lejos. Yo quiero estar cerca. Yo quiero estar en el lugar donde se desata la bendición. Yo quiero estar en el lugar donde se desata la herencia. Yo quiero estar en el lugar donde va a ser desatada la doble porción. Y se lo llevaron a Jericó. Y en Jericó es ciudad de palmeras, es profundidad. Profundos. En el lugar de Jericó es donde se escuchó el chofar con gran fuerza. En Jericó te conectan con la voz profética. En Jericó se hace escuchar la voz del Señor con fuerza. En Jericó es donde se derriban los muros, los argumentos, las dudas. Escuchaba al pastor Dimiro, y él decía: 400 años estuvo Israel en Egipto. La profecía de Abraham fueron que iba a estar 400 años en Egipto, y estuvo 430 años. Y del ángulo que él los enseñaba, decía: ¿por qué si la profecía dijo 400 años, Israel estuvo 430 años? Y él enseñaba y decía: porque Dios pensaba que con 10 años de desierto el libertador estaba listo, y se demoró 40 años. Ahora había que entender: Moisés estaba en tierra de Madián, en tierra del conflicto. Madián significa conflicto, y tenía un conflicto tan grande porque no sabía lo que era. 40 años como príncipe, 40 años como pastor de ovejas, conflicto, no sabía lo que era. Y cuando el Señor se le aparece, hermano mío, me imagino que el Señor salió a verlo todos los días. ¿Está listo, mi siervo? No. ¿Cuál es el problema? No es lo que te demores, sino que lo que Dios se demora con su siervo es esclavitud para toda una nación. Lo que Dios se demora con un hombre puede ser que una persona que está al lado no reciba la salvación. Puede ser que una persona todavía no se le echan fuera los demonios. Lo que Dios se demora con un ministro, con un siervo, de hacerlo entender el propósito, el llamado, es la esclavitud de todo un pueblo que está destinada a ese ministro. Por eso es necesario derribar muros que nosotros mismos ponemos. Yo sé que cada hombre puso sus argumentos cuando el Señor se le apareció, pero en Jericó te derriban los muros. En Jericó es donde te llenan de fe, porque por la fe fueron derribados los muros. Eso nos estuvo ministrando el apóstol Sergio el primer día. Entonces Elías nuevamente le dice: te ruego que te quedes acá, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y nuevamente le dice: vive tu alma que no me apartaré. Ya no le dice: no te dejaré. Ahora le dice: no me apartaré de ti. Y siguieron pues los dos. Jordán, ¿cierto?, es figura de profundidad, de humillación, de muerte. En el Jordán, ¿cierto?, es donde se marcó un reinicio después que Israel pasó con Josué por seco. Fue en el Jordán donde Eliseo mandó a bañarse al general sirio Naamán, y se sanó la lepra. En el Jordán te sanan de la lepra, te sanan de las maldiciones, de las impurezas. Y fue en el Jordán donde se estableció un cambio de orden sacerdotal. Usted sabe que el bautista era el representante del sacerdocio arónico, y Cristo el representante del sacerdocio de Melquisedec. Cambio de sacerdocio en el Jordán. En el Jordán se abren los cielos. En el Jordán hay llenura del Espíritu Santo. En el Jordán se oye la voz del Padre. Por eso es importante el Jordán, porque se abre la voz de Dios, se oye la voz de Dios para hablar y para marcar a su Hijo como por identidad. Y aquí quiero llegar. Ay, Señor, la vuelta que me di. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas,
Y estas se dividieron a uno y al otro lado. Y dice que los dos pasaron por tierra seca. Los dos pasaron por tierra seca. Ponga atención, lo vuelvo a repetir. Los dos pasaron por tierra seca. ¿Por qué? Porque el Jordán se abrió. Entonces cuando uno pasa por agua no siempre ve la tierra, pero cuando el agua se abre uno ve las cosas que hay ahí. ¿Me hago entender? ¿Por dónde pasaron? Por tierra seca. Escuche. Y cuando habían pasado, Elías cambia. Elías cambia. Ya no lo rechaza. Elías cambia. Lo rechaza, ¿cierto? En Betel, lo rechaza en Jericó. Quédate. Pero algo pasa en el Jordán, que cuando Elías ve que este joven Charat, que se le apegó, estuvo dispuesto a pasar por el Jordán, Elías cambia y le dice: pide lo que quieras. Yo me pregunto qué pasó con el profeta. ¿Qué pasó en el Jordán para que Elías cambiara? Porque en Betel lo rechaza, en Jericó lo rechaza. Pero dice que cuando pasaron por tierra seca, Elías dice: wow, pídeme lo que quieras. Algo escondido está ahí. Porque Eliseo va junto con él, quizá aguantándose todavía dolorido de la circuncisión, hermano, caminando apenas, todavía ministrado en su lealtad, todavía, ¿cierto?, en su redención, en su libertad, en su liberación, ministrado en fe. Y aunque fueron cosas dolorosas para él, lo prepararon para lo que le iba a lo que le iban a entregar. ¿Qué pasó en el Jordán? Tendríamos que trasladarlo unos años atrás, a los tiempos de Josué, para entender lo que sucedió en Elías. Y por favor, concéntrese, porque si entiende esto, entiende el mensaje. Y le dijo Josué, retrocedí un par de años, amén. Retrocedí un par de años. Dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán. Israel, por entrar a la tierra prometida, tenían que cruzar el Jordán. Y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro. Le pidió a cada uno de ellos tomar una piedra sobre sus hombros como memorial, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas. ¿Va conmigo? Delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán, y las aguas del Jordán se dividieron, se separaron, y estas piedras servirán como monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿Qué tenían que hacer ellos? Una piedra por cada tribu, pasar por el Jordán, llevarla al otro lado y hacer un monumento para que sea recordatorio. ¿Va conmigo? Siguiente verso. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué los mandó. Tomaron 12 piedras en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, o sea, al otro lado, y las levantaron allí. Pero Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán. En seco le cae la revelación a Josué y edifica un altar con 12 piedras. Me salto el paréntesis. En el lugar donde tuvieron los pies de los sacerdotes cuando el Jordán fue dividido, y dice que han estado allí esas 12 piedras hasta el día de hoy. Y según lo que hizo Elías, con 12 piedras se edifica un altar. Y un altar tiene que ver con sacrificio. Un altar tiene que ver con dolor. Un altar tiene que ver con prueba. Un altar tiene que ver con fuego. Un altar tiene que ver con muerte. Entonces ahora entiendo por qué Elías cambió. Porque se dio cuenta que el que estaba al lado suyo estuvo dispuesto a estar con él en el altar escondido que está ahí en el Jordán.
Este no solamente está por la herencia, sino que también está en mis dolores, también está en mis tristezas, también está en mis angustias, también está en lo que lloro, también está en mi sacrificio. Este demostró que es verdadero. No estaba conmigo por los panes y los peces, le interesa mi corazón. Estuvo dispuesto a pasar por el dolor, me acompañó en el dolor, me acompañó en la tristeza, me acompañó en la pena. Este no es como cualquiera, este no es como cualquiera, este no es como cualquiera. Por eso cuando se da cuenta que este hombre que caminaba con él pasó por el altar escondido, Elías lo queda mirando y le dice: pídeme lo que quieras. No nos hablaba el maestro Alfredo que Isaac no abrió su boca cuando el padre lo estaba poniendo en el altar. No abrió su boca el Señor cuando el padre lo estaba poniendo en un altar. ¿No dice la Escritura que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Y por causa de ese sacrificio Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre. ¿Sabe cuál el problema? ¿Por qué no todos reciben la herencia y la doble porción? Porque se quedan en Gilgal, se quedan en Betel y se quedan en Jericó, pero no están dispuestos a bajar al altar. Y como no bajan al altar, no hay herencia ni doble porción. ¿Qué es tu pastor para ti? ¿Un proveedor? ¿Qué es tu pastor para ti? Alguien: ay, me gusta mi pastor porque me predica bonito. Y cuando esté viejito y no lo pueda hacer, te vas a buscar otro pastor. Ay, me gusta mi pastor porque es dinámico y danza. Y cuando le lleguen los años y no pueda danzar, te vas a buscar otro pastor. Entonces no conocen el altar. Jamás han estado en el altar. Jamás han conocido un dolor, jamás han conocido una tristeza. Están lejos como los hijos de los profetas que saben pero no saben su ubicación. Están lejos como los hijos de los profetas, pero jamás lo hicieron pasar por el altar. Mire qué interesante está Abisai cuando vio que uno de los gigantes trataba de matar a David. Intentó matar a David. David ya no tenía la vitalidad, ya no tenía la fuerza, no tenía la vitalidad. Y cuando vio que un gigante estaba por atravesarlo, defendió a su pastor. ¿Y sabe cómo lo vio Abisai? No vas a venir más a la guerra, no sea que apagues la lámpara de Jehová. No como otros que se hacen vista gorda y ven que capaz que la corona me quede buena a mí, dice. Andan preocupados de la corona que van a dejar, por si ahí les calza y le dan la espalda. Necesitamos entender. No, si yo lo haría mejor que el pastor. No, si esa corona me puede quedar a mí. Estoy en la casa de mi padre, no puedo decir todo lo que pienso. Aquí lo defendió. Otro lo dejaría morir para ver si la corona le queda buena. Usurpadores, desleales, que no han entendido lo que es caminar al lado de un hombre, que siempre están por lo que le dan, no por lo que él es. Mire lo que dice Pablo: mas tuve por necesario enviarlo a Epafrodito, mi hermano, número 1, número 2, mi colaborador, número 3, mi compañero de milicia, número 4, vuestro apóstol, porque viene de apóstol, el original, pero el nivel más alto, ministrador de mis necesidades. Hay gente que ni conoce el altar de su pastor, ni conoce las necesidades de su pastor y quiere doble porción. Ni conocen las penas de su pastor y quieren doble porción.
¿Qué es lo que dice Pablo? El más alto nivel que tiene Epafrodito, ministrador de mis necesidades. A ese no se le niega nada. Es tremendo lo que era David, porque Dios había destituido a Saúl de ungido a antiungido, pero David lo seguía llamando el ungido de Jehová. Es más, le dijo: Padre mío, lo andaba buscando para matarlo, y lo seguía llamando Padre. Y le dijo: el Señor te entregó en mi mano, pero ¿cómo yo voy a levantar la mano ante el ungido de Jehová? Y estaba enloquecido. ¿Qué nivel de honra tenía ese hombre, que si Dios lo había destituido y él lo seguía llamando el ungido, lo andaba buscando para matarlo? No sé cuántas veces lo intentó matar y lo seguía llamando Padre. Padre mío. Y después nos preguntamos: ¿por qué no recibimos herencia? Escuche esto, porque la primogenitura no tiene que ver con el número, porque el Señor cambió los números, cambió las primogenituras. Primero, ¿cierto? Primer hijo, después fue Leví, después fue José. Traigo a mis 2 hijos, Manasés nació primero, pero Efraín va a ser primogenitura. Nacieron 2 gemelos, Esaú nació primero, pero la bendición está sobre Jacob. Nacieron 2 hijos, primero Ismael, pero el primogénito es Isaac. El primogénito será Judá. Las primogenituras van cambiando. Mira aquí, quizás nos da luz para entender. Rubén, dice Jacob, está bendiciendo a sus hijos: tú eres mi primogénito porque naciste primero. Mi fuerza, mi primicia, mi virilidad, el primero en rango, el primero en poder, impetuoso como torrente. Ya no tendrás la primicia. Ya no tendrás primogenitura. ¿Por qué? Porque has deshonrado a tu padre. La primogenitura tiene que ver con honra, no tiene que ver con lugar, número ni posición. La primogenitura tiene que ver con honra. Si la deshonra te desautoriza de la primogenitura, la honra te va a autorizar para ser primogénito. No importa qué número de hijo seas, lo que importa es qué nivel de honra se te revela al estar al lado de un hombre de Dios. Pide lo que quiera. ¿Usted cree que si Eliseo dejó las yuntas de bueyes, permitió que le cortaran el prepucio, por ahí lo ministraron en liberación, lo ministraron fe, lo hicieron pasar por el altar escondido, fuego ahí, hay todo ahí quemado, dando buen olor? Por pequeñeces, quiero doble, dijo. Quiero doble. Y Elías le pregunta y él dice: quiero la doble porción de tu espíritu. Está hablando del espíritu de Elías. Quiero doble de lo que tú tienes. Año 2013 para 2014 para 2015. Estábamos en Vicuña Maquena. Yo estaba sentado en primera fila. Mi pastor estaba predicando y se me reveló la paternidad. Solo había tenido un pastor antes por 16 años. Y el Señor me habla y me dice: todo lo que tengo para ti lo escondí en tu padre, o en aquel que tú llamas padre. En la medida que lo honra, yo te lo suelto. Yo no entendía, pero sí he aprendido a escuchar la voz de Dios. Pero como también me gusta la doctrina y me gusta la palabra, fue al escrito está, y me encontré que la bendición de Josué estaba dentro de Moisés. De tu dignidad pondré en él y le entregarás el cargo. Entendí que la bendición de Eliseo estaba dentro de Elías, el doble que tú tienes. Y dije: perfecto, voy a empezar a honrar. Y así ha sido mi vida.
honrando al hombre de Dios. Y estoy convencido hasta los huesos que todo lo que Dios ha hecho con nuestra vida es porque Dios así lo decidió, pero Él es el canal. Estaba Salomón con toda su gloria y se le aparece la voz de Dios y le dice: Salomón, te he bendecido, te he vestido de ropas leales, pero no tiene que ver contigo, es por amor a mi siervo David. O no le decía a Israel: Israel, si le sigo cumpliendo es por amor a mi amigo Abraham. Dejemos de creernos el cuento. Dios puso un hombre de Dios y una mujer de Dios para bendecir nuestras vidas. Lo peor que le puede pasar a un hombre exitoso es el creerse de igual a igual a su pastor. Lot con Abraham peleando los pastores de ellos. ¿Qué tenía que pelear con los pastores de su padre? Ya, ¿cómo solucionamos esto? Dividámoslo. ¿Qué tenía que dividir? Si era tan solo decir: usted es mi pastor, usted es mi padre, usted decida lo que hay que suceder, lo que tenga que suceder. Lo peor que le puede pasar a un hombre que creció, que fue usado o exitoso, es creerse de igual a igual a su padre. Grueso error. ¿O no llevó Satanás a estado de independencia a Adán y Eva? Lo sacó de su cobertura, lo sacó de la voz profética que había en el huerto. Si me vieres, se te hará hecho. Eso ya lo ministró el pastor Alfredo. Viendo Eliseo clamaba: Padre mío, carros de Israel y su gente a caballo. Nunca más lo oyó. Qué dolor para alguien que amó así, que vio a su pastor más allá de lo que está delante de los ojos, y tomando sus vestidos los rompió. Me imagino el dolor que sintió, y alzó luego el manto de Elías que se le había caído, volvió, se paró a la orilla del Jordán, y mire, y tomando el manto de su padre, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo de la misma manera que pasó con Elías. Y me imagino que nuevamente vio el altar, que está ahí hasta el día de hoy, pero ya no como el charat, sino ahora con el cumplimiento, con el manto. Y dice que pasó y lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó. ¿Y qué vieron los hijos de los profetas? ¿Qué vieron los hijos de los profetas? ¿Saben lo que vieron proféticamente? El espíritu de Elías está en él. ¿Saben lo que vieron? La raíz. Paréntesis. La parábola del sembrador. Cuando una palabra no prospera es porque no tiene raíz, es de corta duración. Y el Señor me habló cuando yo estaba estudiando eso y me dijo: Jesús será de la raíz de David. ¿Saben lo que nos prosperan? A los que no se le distingue la raíz. Por eso se le llamaba Jesús hijo de David, hijo de David. Cuando miran proféticamente a Eliseo, ¿saben lo que están viendo? La raíz tiene padre. Hay gente que lo mira y no le distingues el padre, porque le gusta caminar solo. ¿Cómo van a recibir doble porción? Entonces, yo no sé si estás en Gilgal, puro circuncisión. Yo no sé si estás en Betel todavía ahí tratando de encontrar casa. No sé si estás en Jericó, que todavía ahí escuchando la voz de Dios. Pero si estás dispuesto a pasar al Jordán, quiero hacer un acto profético. Todo profeta tiene un manto. Y si quieres pasar al Jordán, quiero golpear las aguas. Porque puede ser que solo te falte pasar por el altar para que se te venga la doble porción. No es
es para todos, porque algunos están en Gilgal, algunos están en Jericó, algunos están en Betel. Pero si estás aquí listo para ser sacrificado, yo quiero golpear las aguas, porque ese antiguo pacto quedó como sombra y figura para las cosas celestiales. Y si golpeamos las aguas y te introducimos en ese altar, se te va a revelar la paternidad y vas a estar al lado de un hombre, no por lo que te dé y lo que te deje de dar. Póngase de pie. Se me fue el tiempo. ¿Quieres doble porción? No es llegar y llevar. Yo te invito al altar y vamos a golpear las aguas. Soy profeta de Dios porque así lo dijo mi padre. Él me apartó como profeta y quiero golpear las aguas para que se te revele el altar. Porque de qué sirve estar 3 días en un congreso y no recibir lo que vine a buscar. Quizás tu padre biológico y falló y te ha costado un montón reconocer paternidad, pero ahí estás procurando. Quizás estás como los hijos de los profetas lejanos y lo veo tan lejos. Acércate. Y qué lindo, porque aquí hay ovejas de todos los pastores que vemos acá, o de la gran mayoría. Te invito a morir. Te invito a morir. Y vamos a golpear las aguas. El Señor me dijo que iba a venir una revelación de la honra. El Señor me dijo que iba a venir una revelación del respeto hacia el hombre de Dios, hacia la mujer de Dios. El Señor me dijo que iba a restaurar. Por eso las últimas palabras del Padre en Malaquías es restauración padre e hijo, y no todo tiene que ver con biológico. No solo tiene que ver con biología. El deseo del Padre, el último deseo del Padre cuando cayó su voz en el antiguo pacto, es restaurar la paternidad. Y hoy hay hijos que no reciben paternidad porque no están dispuestos a morir. Vas a amar a tu pastor cuando te encuentre todo bueno, cuando encuentres todo bueno, y cuando se equivoque. ¿Acaso no podemos equivocarnos? Le vas a dar la espalda, le vas a abandonar. Y quieres doble porción, y quieres herencia. Quizás has hablado mal de tu pastor, has hablado murmurado. Arrepiéntete en esta hora. Quizás te has levantado en contra de él. Arrepiéntete en esta hora. Cuando escuches a un profeta, siempre te va a llevar a la reconciliación, nunca a la división. Nunca un profeta de Dios te va a apartar de tu cobertura. Siempre te va a traer revelación de la paternidad. Padre, la autoridad que tú me das como siervo tuyo, siendo hombre bajo autoridad, Padre, vengo a golpear las aguas ahora en el nombre de Jesús. Golpeo las aguas para que se abra, Dios, ese altar, para que se revele ese altar. Golpeo las aguas, tomo el manto que me has dado como profeta de Dios y golpeo las aguas, que se revele ese altar, oh Dios, y venga esa restauración paternal, venga esa restauración paternal. Golpeo las aguas y sea manifiesto el altar de Dios. El altar que te une con tu padre, el altar que te une con tu madre,
La porción, la doble porción está reservada a los que caminan en el altar. Ruego para cuando termine este día te acerques a tu pastor. Ruego para cuando termine este día te acercas a tu cobertura. Y deje de estar lejos. Deje solo de saber, sino que te apegues. Ruego que cuando termine este día venga una revelación de la honra. Y profetizo, Dios, que esa doble porción vendrá. Esa herencia vendrá. Esa herencia vendrá. Esa herencia vendrá. Lo que viniste a buscar vendrá, lo tendrás. Lo que viniste a buscar se te revelará, se te dará. Se te dará. Se te dará. Y para la bahía le la. Y te reverende reveía corro baba para basotoro baba barendere. Y tarabará que cuando te vean díjale, dijo. Hijo de Ronald, lo sé, es igual. Es hijo de Gabriel, lo sé, igual. Pedro estaba en apostasía y seguía pareciéndose a Jesús. Es hijo de él, lo reconozco, le veo la raíz. Y los que tienen raíz no son de corta duración. Permanecen, 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 permanecen. Y tarababarabaya. Quizás falló el biológico. Da vuelta a la página. Te dieron un padre del alma que lo escuchas todos los días, cada semana. Te dieron un padre del alma que te habla, que te enseña, que te ministra desde el altar, que ora por tu familia, ha presentado a tus hijitos, ha cuidado de ti. Sale detrás del león, del lobo cuando vienen a atacarte. Tienes un padre del alma que pone cobertura, cerco todo el tiempo. Reconoce la obra del hombre de Dios que te ha puesto. No rechaces el plan de Dios. Es el hombre que Dios puso, es la mujer que Dios puso. Y bababarabalaya. Y tarabalayalaya. Todo espíritu de orfandad es cancelado ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de orfandad que no deja ver cobertura, que no deja ver paternidad, sea desarraigado en el nombre de Jesús. Se sanan las heridas del pasado. Lo que te ha detenido se sana. Y bababaralaya. Oh, ribeyaleyalaya rababa. Primogénitos. Eres
Tienes tu recompensa por permanecer al lado del hombre de Dios. Primogénito, tienes tu recompensa porque has permanecido fiel al hombre de Dios. Bien profetizo, Dios, que venga una revelación de la paternidad en el nombre de Jesús. Extiendo el manto profético, Dios, para que venga revelación de la paternidad. Oh. En nuestra identidad se esconde un nombre, un propósito, una herencia. Es aquel que rompe la matriz, el que bendice su tierra, el primero al sacrificio. Es el de la doble porción, el primogénito entre los muertos, el que rasgó el velo en dos. Él es el vencedor. Santiago en Llamas 2023. Primogénito, la herencia de la doble